Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto podernos encontrar en este espacio una vez más. Hoy es jueves y quiero hacer una aclaración y una disculpa al mismo tiempo por no haberse presentado el día de ayer jueves la, el programa de la meditación, razón por la cual me disculpo en estos momentos y tratar de que pues, pueda escucharla en esta mañana la meditación y poder reponerla, o más bien que pueda escucharla. Espero que sea de ánimo y de bendición. Y voy a pedirle, hermano y muchachos, que me acompañen buscando en la Biblia, en el Salmo número 111, Salmos número 111, y leyendo el versículo 10, nos vamos a dar cuenta de las siguientes palabras. Salmos 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Acompáñeme, por favor, en una oración. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por esta tarde o noche. Gracias por darnos la oportunidad de poder tener la bendición de contar con tu presencia, tus bendiciones. Te ruego que en esta meditación, Señor amado, nos des gracia y nos des buen entendimiento para poder captar la idea central de este pasaje, de este versículo, y podamos ser edificados. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, en este versículo, que para poder vivir en el temor del Señor se necesita dar un primer paso, y ese primer paso se llama sabiduría. Haga de cuenta que el temor de Jehová es una ciudad, y para poder entrar a esa ciudad que se llama temor de Dios o reverencia a Dios o respeto a la persona de Dios por su naturaleza, por sus designios, por sencillamente quién es Dios, hemos de entrar por la puerta principal o la única puerta de esa ciudad llamada sabiduría. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor de Dios. El temor de Dios es una forma de vida, no es un concepto nada más que se aprecia en las Escrituras para poder predicar, para poder enseñar, para poder compartir a los niños. Sencillamente es una forma de vida. Dios desea que vivamos cada día de nuestra propia vida viviendo en el temor de Dios o en el temor de Jehová. Y esa forma de vida que trae bendición, trae felicidad, como lo expresa en el Salmo número 112, pues hay que ir por la vía correcta, por la única vía, y hay que entrar por esa puerta que se llama sabiduría. Y el principio de una vida sabia, es decir, entrar por la puerta correcta, pues es por la sabiduría. Y vivir en el temor de Dios, en esa forma de vida, esa calidad de vida que Dios ofrece a sus hijos, pues es una vida sabia, es la mejor decisión, determinación que un hijo de Dios puede tomar. Ahora, pero para poder disfrutar de todos esos beneficios, de esa vida, de esa calidad de vida, de ese proyecto de vida cristiano que se llama temor de Dios, pues es necesario saber qué es la sabiduría. El contexto general de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que hay dos clases de sabiduría. Una es la sabiduría correcta, la sabiduría de Dios, y la otra vamos a llamarle sabiduría entre comillas. Si vamos al libro de Santiago o la carta de Santiago en el capítulo 3, vamos a darnos cuenta que Santiago nos define, o más bien no define, sino que describe claramente cómo es la sabiduría de Dios o la sabiduría sencillamente. Dice el versículo 17 de Santiago 3, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría que proviene de Dios, de la cual habla Proverbios, cuando habla de la sabiduría, se para en las calles, anuncia y que vengan a ella, y esa sabiduría que es descrita y como personificada en el libro de Proverbios y aún en Eclesiastés, Salomón vuelve a mencionarla.
Santiago lo dice, presenta una descripción vívida de cómo es la sabiduría, que es de lo alto en comparación con la sabiduría terrenal, es decir, la humana, la animal y la diabólica. Santiago la define como diciendo, primeramente, ese tipo de sabiduría es pura, después es pacífica, después es amable. La sabiduría que viene de parte de Dios, dice Santiago, es benigna, llena de misericordia y también llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. De este está hablando este personaje, escritor sagrado, y define o describe la sabiduría de Dios, la que Dios otorga a aquellos que la desean, porque es una dádiva, es un regalo, es aún una promesa que Dios obsequia, pero a quien la frecuenta y a quien la desea. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué quiere decir pura? Bueno, sin mezclas, sin contaminación. En otras palabras, es una sabiduría muy singular, muy única. Es decir, es la única sabiduría que puede traer beneficios, bendiciones y aún la dicha y la felicidad de una vida llena de buenas determinaciones, de buenas decisiones, de buenas retribuciones, de buenos resultados. Es única. No se le compara a la sabiduría terrenal, que es animal y es manipulada por Satanás, porque dice, es animal, terrenal y diabólica. La que viene de lo alto, la que Dios ofrece, la que describe en la Biblia, en Proverbios y en otros pasajes, es pura, sin mezclas, sin manchas, sin contaminación. Después dice, es pacífica, es decir, es aquella tipo de sabiduría, de conocimiento aplicado a la vida diaria, a las situaciones cotidianas, que va a generar que la persona quien la posee o quien la anhela, pues sea una persona que se abstenga de estar en dificultades, que de estar en pleitos, en discordias, porque el conocimiento de Dios, el conocimiento de la salvación, le va a conducir y a mover a esa persona sabiamente, es decir, lo va a llevar a que cuando se encuentre en una situación en la cual se encuentre tentado, tentada a discutir, a alegar, a tratar de tener contención, porque habla aquí de contención, la sabiduría humana está caracterizada por celos, por amargura y por pleitos, por contención. En contraposición a la sabiduría humana, la sabiduría que es de Dios, que proviene de Dios, es pacífica, es amable también. La palabra amable o el concepto amable significa o quiere decir fácil de ser amado o amada esa persona. Una persona sabia con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra del Señor, con temor del Señor, con ese anhelo de entrar a la ciudad de Dios llamada temor de Jehová, pues va a aprender a conducirse de una manera pura, pacífica, pero también amable. Es decir, el trato de una persona aprendiendo la sabiduría de lo alto, desarrollándola en su vida, pues será una persona fácil de amar, amable. No dice amigable, es amable. También nos describe Santiago que es benigna. Si es amable, si es pura, si es pacífica, ese tipo de vida o ese tipo de sabiduría y ese anhelo y esa práctica de aplicar los principios eh, de la Biblia, de la palabra del Señor, principios divinos a la vida cotidiana, pues obviamente esa persona será benigna. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres vivir con una vida que agrade al Señor, que respete al Señor, que reverencia a Dios? Bueno, entra por el lugar correcto, vas a adquirir sabiduría de lo alto y entonces comenzarás a presentar y a manifestar en la propia vida dichas características que presenta. Santiago también dice que no solamente es benigna, sino que es también llena de misericordia. Una persona que es compasiva para con otros, que es misericordiosa, es porque ha experimentado en su propia vida la misericordia de Dios.
Así que querrá compartir con otros ese, ese trato que Dios ha tenido con él o con ella hacia con otras personas. Es decir, lo va a manifestar lo que ya recibió de parte de Dios, que es la compasión y misericordia, pues lo va a compartir con otros. Y de esa manera, dice Santiago, y será llena de buenos frutos. Es decir, su vida cotidiana, pues se va a, a presentar y será notable ante el medio en el cual vive a través de buenos frutos. Aquí quiere decir que a un cristiano con temor de Dios se le compara con un buen árbol, porque un buen árbol da buenos frutos, es decir, resultados, vida práctica, una vida cristiana, una vida de sencillez, una vida caracterizada por el control del Espíritu de Dios, llevará a conducir a que sus actos sean recordados, sean imitados y sean también, queden en la memoria de las personas. Y finalmente la describe también Santiago como esa sabiduría que Dios ofrece sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, no será genuina. Una hipocresía quiere decir algo falso, algo fingido. Habla de que es algo original, algo verdadero, la sabiduría de Dios. Y sin incertidumbre. Una persona sabia, una persona que aplica los conocimientos del Señor y vive justamente en el temor de Dios, en la reverencia del Señor, pues ofrecerá seguridad, certidumbre en su vida, en sus actos, en sus pensamientos, en su trato. Y así es como Santiago describe la sabiduría que viene de lo alto. Si regresamos al pasaje de Salmos 111, versículo 10, dice el versículo que ya hemos leído, el principio de la sabiduría, es decir, de la sabiduría de lo alto, ya lo describió Santiago, pues es el temor de Jehová. Así se comienza a vivir una vida de buenos frutos, agradable al Señor, de buen entendimiento, practicando los mandamientos de Dios. Es pasando a través de la puerta de la sabiduría, que es pura, es pacífica, es amable, de buenos frutos, sin hipocresía, sin incertidumbre, no fingida, es original, es verdadera. Es la sabiduría, pues, que viene de Dios, y lo que viene de parte de Dios, eso es genuino, eso es real, eso es verdadero, y eso es lo que vale la pena. Así que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude a meditar más sobre la sabiduría cristiana, sobre la sabiduría divina, para poder andar en el temor de Jehová. Dios nos dé buen entendimiento para aprender, para discernir la vida de otros, la propia vida, para poder entender situaciones, para poder entender sobre todo la preciosa palabra de Dios y vivir tomando los principios y virtudes cristianas, aplicándolos, viviéndolos en nuestra propia vida, para poder agradar al Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos tu palabra y podernos reflexionar unos minutos acerca del temor de Dios y la sabiduría de lo alto. Líbranos, Señor, de ser sabios en nuestra propia opinión. Guárdanos, Padre Santo, de la sabiduría terrenal, porque es animal y es diabólica, es manipulada por el demonio. Ayúdanos a apreciar la sabiduría que viene de Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.